cuando Dios dice, ya basta. Esta es una historia maravillosa. Es una historia que nos habla de que existen seres humanos que en algún momento, porque tienen poder, porque tienen alguna función de liderazgo, determinan que ellos son los que tienen que gobernar no solamente sus propias vidas, sino también gobernar la vida de otras personas. Ellos no solamente quieren decirle a Dios, no me importa lo que tú pienses, lo que sientas, no me importa tus principios, la moralidad, no importa que existen valores absolutos, yo quiero guiar mi vida por valores relativos, lo que yo quiero, cuando yo quiero, como quiero, no te metas en mi vida, déjame tranquilo. También hay personas que, tomando aquella actitud, incitan a otros a hacer lo mismo. Esto es lo que estaba ocurriendo. Aquí estaba Acab, un rey malcriado, un rey que cuando no se conseguía lo que quería, se ponía con sus rabietas, se fue a su casa, enojado, molesto. Estaba allí cuando llegó su esposa, dominante. Le dijo, ¿qué te pasa? Él le contó. Le dijo, hay un hombre que tiene una viña al lado mío, yo quiero poner un campo de legumbres allí, él no quiere vendérmela, yo le he ofrecido pagarle o ponerle otra viña en otro lugar y no quiere. Estoy molesto, resentido, enojado, no quiero nada con la vida. Y ahí está la mujer, está bien, no te preocupes. Tú eres el rey, no estás haciendo nada, pero yo lo voy a hacer, no te preocupes. Yo arreglo esto. Así que le dijo, yo me haré cargo del asunto. Simplemente apártate de mi camino. Así que ella actuó en lugar de él. Ella actuó en lugar de él. La esposa del rey actúa en lugar del rey. Y observe lo que ella dijo. Ella hizo algo. Ella escribió cartas en nombre de Acab. No tenía derecho a hacerlo, pero lo hizo. Ella lo hizo, por él. Y la selló con su anillo. Tampoco tenía el derecho de hacerlo. Este es un derecho de los reyes, no de la esposa del rey. Pero ella se lo irrogó. Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Todo eso era prerrogativa suya. Todo aquello era prerrogativa del rey. Era él quien debía escribir las cartas, pero no fue así en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué razón este hombre está actuando así? Simplemente porque es un hombre dominado. Es un hombre que no está cumpliendo apropiadamente con su función. Es un hombre que está siendo dominado por su mujer. Tiene una mujer dominante y ésta lo ha dominado. Luego agrega la porción bíblica, y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno, y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él, y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Ella planeó una estrategia asesina. Esto es lo que estamos notando acá. Aquí había un complot, una forma de eliminar a un individuo que simplemente está con la fortaleza y la determinación de no permitir que nadie traspase los límites que él se ha fijado en la vida. Y él, como judío, no tenía derecho a vender la propiedad que había heredado, y prefirió cumplir su parte, cumplir con sus leyes en vez de cumplir con el mandato del rey. Interesante. Esta mujer tramó un complot como cualquier escritor de novelas de misterio hubiera podido imaginar o siquiera soñar. Lo planeó todo al detalle, escribió las cartas, puso el escenario, y luego puso en operación su estratagema. Versículo 11. Usted siempre hallará a alguien que coopere con un plan carnal. Y los de su ciudad, dice, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno. Hicieron lo que estaba decretado, pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo. Como ve, todo estaba preparado para matarlo. Lo pusieron en medio, y mientras Nabot disfrutaba del honor, de súbito empiezan a hacer estas acusaciones falsas contra él. Dijeron, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Es todo lo contrario a lo que él había hecho. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió.
Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Ahora observe la respuesta de Acab, es predecible. Confió en su mujer no le defraudó, sin siquiera hacer preguntas. Y oyendo a Acab que Nabot era muerto, no hizo ni preguntas. Se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Ahora, quiero que observe la respuesta de Dios. Observe con cuidado, en este punto en particular, porque es interesante los detalles que ocurren, porque cuando Dios se da cuenta que existen actos de injusticia, no se queda callado, Él sabe muy bien lo que tiene que hacer. Y en este punto en particular, en la vida de Acab y Jezabel, Dios dice, ya basta, ya no harán más daño. Y Dios intervino y le habló a su portavoz, Elías. Le dijo lo que debía hacer. Escuche el relato escritural. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Ahora la escena cambia. Elías se halla ante el rey. Acaba de decir estas palabras. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Interesante expresión. Te has vendido. Significa te has casado. Lo que le está diciendo es, te has casado con un estilo de vida perverso. Lo has abrazado, lo has adorado, has emulado. Y ahora Dios te ha alcanzado. Este es el final de tu camino, eso es todo. Todo está terminado. Ya basta. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre, en Israel. Y pondré tu casa como a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como a la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel. Y no se detiene allí. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Ahora observe las predicciones. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. Y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Entonces el escritor de este libro hace una pausa para darnos un comentario final sobre las vidas de Acab y Jezabel. Escuche, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Era toda una sociedad, una unión. Usted, amigo o amiga oyente, que es casado o casada, hay la posibilidad de que cuando el uno se deja seducir por la tentación, el otro la subraya, la estimula, la respalda. El uno es tan culpable como el otro, sin que importe en dónde empezó a germinar el pensamiento. Luego leemos de Acab y su esposa trabajando juntos, mano a mano. Dice, él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. ¡Qué predicción! ¡Qué predicción! Acab, estás acabado. La calamidad es inevitable. Y veamos si Dios cumplió su promesa. Primero con Acab, capítulo 22, versículo 37. Dice, murió pues el rey, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado, exactamente como Dios lo había dicho. Así sucedió. Y usted se pregunta, ¿y quién en cuanto a Jezabel? A la final él era el rey. El rey tomaba decisiones. Aunque sea influenciada por su mujer, él podía decir no.
¿Pero qué fue de ella? Siguiente libro. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30 y siguiente, dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio, y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra, en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Ahora bien, estas palabras que he considerado junto con usted el libro de Dios deben aplicarse a la vida real, o de lo contrario simplemente habremos estudiado un relato triste y casi sádico de 2 muertes. Pero quiero decirle primero que nada al principio general, que es este: el molino divino muere lento, pero extremadamente fino. Es posible que usted, estimado oyente, esté participando en actos que no son propios de un buen testimonio cristiano. Es posible que usted haya estado escuchando la proclamación del Evangelio más tiempo del que puede recordar, pero nunca ha respondido. Dios, en la paciencia de su gracia y misericordia, ha permitido que las ruedas de su molino muelan lentamente, pero extremadamente fino. No sé cuándo llegará el día en que Dios dirá: ya basta. Hasta allí nomás, Ricardo. Hasta allí nomás, María. Hasta allí nomás, José. Hasta allí nomás, Clemencia. Hasta allí nomás, Jorge. Hasta allí nomás. Pero sí sé, a partir de este pasaje, de los principios que veo en Proverbios y en el episodio de Sodoma y Gomorra, la experiencia de Herodes Agripa, la experiencia, si usted recuerda, de una pareja, Ananías y Zafira, naciones, ciudades, y otros muchos más, demasiado numerosos como para contarlos. Veo que la mano de Dios sigue siendo la misma. Permítame darle 3 principios básicos. Primero, la paciencia de Dios tiene su límite, y ningún hombre sabe dónde está ese límite. Llega un momento cuando la paciencia de Dios se acaba, y nadie sabe cuándo llegará ese momento. Es aleccionador. Sí, es aleccionador. Es como aquello que he oído en varias otras circunstancias. Siempre hay un punto desde el cual ya no se puede retroceder. En palabras sencillas, hay un fin para todo. Leí en una ocasión el relato del trasfondo homicida de los tristemente célebres Bonnie y Clyde. Bonnie y Clyde. Me llamó la atención leer que cuando Bonnie Parker murió, acribillada a balazos en su automóvil, en el que también iba su compañera de asesinato, tenía en su mano un sándwich a medio comer. De repente, así de vertiginosa, le llegó la muerte, y en medio de una comida ingerida al apuro, se atragantó con la sangre que le surgía por la garganta. Es cosa muy seria andar en contra de Dios y rehusar obstinadamente oír su voz. A lo mejor usted, estimado oyente, lo ha estado haciendo. Incluso en esta misma ocasión. Hay un fin a la paciencia de Dios, y nadie sabe cuándo sucederá. Siempre ocurre de repente, de súbito, en ese momento, en el instante. Son expresiones bíblicas. Eso es todo lo que podemos decir. Segundo, Dios cumple su promesa y nadie la detiene. Lo veo en las vidas de Acab y Jezabel. Dios no tiene favoritos. Cuando dice ya basta, prometo dar retribución, lo dice para todos. No hay nada que lo detenga. No importa que usted haya hecho lo bueno. Si persiste en lo malo, Dios pondrá su fin. Busque Eclesiastés 8. Hay allí un versículo que vale la pena considerar. Nos provee de una clara revelación de las excusas que presentamos para mantenernos lejos de la convicción que Dios produce. La excusa que usamos más, o con más frecuencia, es: pues bien, nada ha ocurrido hasta aquí. De modo que estoy seguro. Considere lo que dice Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello dispuesto para hacer el mal. Permítame leerlo de nuevo. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¿Lo oye?
¿Oye lo que está diciendo? Cuando te sales con la tuya, la tendencia es decir, a todo marcha bien, estoy seguro. Pienso que Salomón, el escritor, en toda su sabiduría, diría, por centésima vez permítame recordarle que esta puede ser la última ocasión en que puedes salirte con la tuya, sin recibir una justa retribución. Es algo muy serio excusar el mal basándose en la demora del castigo. Ahora quiero que busque el libro de Daniel, capítulo 5. Quiero mostrarle un ejemplo de un rey próspero, diríamos, de éxito. Cometió el terrible error de ignorar la voz de Dios. Se llama Belsasar, Daniel capítulo 5. Apenas leeremos unos pocos versículos seleccionados para dar conclusión a nuestros pensamientos en cuanto a la promesa de Dios que nadie puede detener. Escuche. El rey Belsasar hizo un gran banquete. A 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo a la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Por la forma en que está escrito es claro que para este momento ya empiezan a estar borrachos. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Continúa el relato bíblico, diciendo, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Vaya el susto. Le quitó instantáneamente la borrachera. Al levantar la vista por primera y única vez en su vida, vio una mano sin brazo que escribía sobre el encalado de la pared la declaración de su muerte. Mene, mene, tekel, uparsin. Esas son palabras del lenguaje de ese día. Pero Belsasar no pudo descifrar el enigma. No pudo entenderlo, así que trajeron al hombre más sabio del reino, Daniel, el cual le dijo la verdad. Observa el versículo 25. Y la escritura que trazó es, Mene, mene, tekel, uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanzas y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Así que Dios le dijo al rey Belsasar, ya basta. Ya basta. Déjeme decirle, cuando Dios interviene y da órdenes al ángel de la muerte, no hay quien se lo detenga, no hay quien se lo ponga. No hay problema de cooperación en las huestes angélicas. Cuando ellas entran en acción, el asunto es final. Cuando Dios hace una promesa, no hay nadie que pueda detenerla, ni siquiera Belsasar. Y leemos, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Fue asesinado. Tercero y final. Dios reconoce la humildad. Nadie debe rehusarla. Si usted, antes de que se acabe este día, se da tiempo para leer los pocos versículos que hemos considerado en el pasaje de hoy, hallará que Acab, por medio de esta revelación, algo pasó. Y por miedo y remordimiento se humilló delante de Dios. El Dios que lo hizo. Dios observó esa humildad, demoró el juicio, enviándolo sobre los hijos de los hijos. Perdonó la vida de Acab por unos 40 años más sobre la tierra. Dios es el mismo. Este día reconoce la humildad y nosotros no nos atrevemos a rehusarla. Constantemente, el énfasis se hace sobre el amor de Dios. Y estoy seguro que así debería ser. Por supuesto. Usted me ha escuchado no sé cuántas veces enfatizar la gracia de Dios. La gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero hay una parte del carácter de Dios que no debemos ignorar, a pesar del énfasis extremo en lo demás. Esa parte de su carácter es el fin de su paciencia. Con el individuo, no es que a Dios se le acabe, sino que se acaba la paciencia designada para ese individuo, en donde Él disciplina severamente, incluso a sus hijos. No debería decir incluso a sus hijos, sino especialmente a sus hijos. No los expulsa de su familia,
le quita la salvación. Pero puede eliminarlo a usted rápidamente de esta tierra o quitarle la alegría de algún segmento de su vida, o como en el caso de los corintios, drenar su fuerza y su salud para que usted se enferme y se debilite. Estoy convencido de que entre los oyentes que me están en este momento siguiendo con su atención, hay muchos que están peligrosamente cerca del juicio de Dios. ¿Me escuchó? Usted está a minutos, tal vez, del juicio de Dios. Tal vez usted no sea un creyente de la forma como lo describe la Escritura. Tal vez usted es un creyente en Dios, pero no en el Dios y en la forma que Dios describe en la Biblia. Hay muchos creyentes en Dios, creen que Dios existe, creen que Dios tiene una forma de relacionarse con el hombre, pero no están relacionados con Dios de acuerdo a la enseñanza escritural bien realizada. Pero usted también puede ser objeto del juicio divino. No sea creyente, tal vez, pero la Biblia dice: he pesado tu vida y te he hallado falto. Esta será la última ocasión en que oirás el mensaje de esperanza. Le dice el Señor: ¿es ahora o nunca? Y la tendencia es hacer comparación y decir: yo no soy tan malo como Acabe y Jezabel. Esa no es la situación. Otros deciden dejarlo para otro día, decir: pues bien, resolveré este asunto la próxima semana. Hoy es muy doloroso y además no ha pasado nada. Le ruego que no ponga excusa. La herramienta más afilada del diablo es la demora. Si usted ya es creyente, acérquese a Él en la quietud y soledad de un lugar en donde pueda encontrarse con Él a solas, con el Señor, y dígale al Señor que está hastiado de andar jugando, y con arrepentimiento y humildad, tristeza de corazón, humíllese ante Él, y sin reserva, admita y confiese el mal que hay en su corazón, y pídale perdón, y pídale perdón.